Esta pregunta porque no queremos determinar la función polinómica definitivamente, sino los montos por los cuales ocurrieron ciertas denuncias. Y esto viene a colación lo siguiente. El señor Luyo, que es pieza clave aquí, el cual usted designó, es pieza clave acá, fue asesor del tramo 1 porque fue nombrado como tal en base a parámetros que usted conoce. ¿Por qué? Porque usted no pudo haber firmado un documento designado a alguien sin saber quién era, ¿no es cierto? Le debieron dar una opinión y usted pudo firmar. Por eso que la aseveración del señor y colega mío García Belaúnde, no podemos nombrar a Carlos Álvarez pues, en una obra como esa. Entonces, lo que quisiera yo preguntarle es cuáles fueron esos parámetros por los que usted designó al señor Edwin Luyo. Ya sé, usted dijo que me lo trajeron, propusieron otra área, ¿no es cierto? La pregunta nuevamente es, ¿cuáles fueron los parámetros por los cuales usted lo nombró? Porque Luyo termina siendo una persona clave, en lo que decía mi colega Jorge Castro, entre los que están abajo y los que están arriba. O sea, es muy clave. Es más, acá hay montos, ¿no? Y superan el $500,000 de soles, que él ya aceptó, de dólares, que ya aceptó que él lo recibió. Entonces él es una persona clave y que no vino por casualidad. Él vino con alevosía y ventaja. Entonces, lo que queremos saber acá es, primero, ¿por qué se determinó, o cuáles fueron los parámetros por los cuales se designó al señor? ¿Ok? Entonces, no sé si me puede contestar eso. ¿Cuáles fueron esos parámetros por los cuales usted firmó y lo designó? Porque si no, no tendría sentido. A ver, como menciono, y vuelvo a reiterar, los parámetros son los legales, que es lo único que me competía, que cumplan con los requisitos que establece la ley de contrataciones y su reglamento. Aparte de eso, como menciono, el área usuaria es el que propone y hay un memorándum del área usuaria en donde propone a Luyo y ahí está, es un memorándum 143-2011. ¿Quién es el que firma ese memorándum? El ingeniero Marco Garnica como el gerente responsable de esa área. Y ahí es donde propone a Luyo y ustedes podrán leer, si quieren se lo leo. Le puedo leer donde él sustenta el por qué Luyo lo proponen, el parámetro que ellos son los especialistas dicen de que es porque tenía experiencia, porque en el tramo 1 también había participado, y hay un comentario especial en donde dice que tiene experiencia porque no hay mucha experiencia, no había experiencia en hacer un tren eléctrico en el Perú, era la primera vez, por eso que él proponía a ese funcionario. Es importante lo que ha dicho, que ya tenía experiencia en el tramo 1, cuando el tramo 1 ya había tenido problemas de corrupción. Entonces el señor Luyo venía ya de una situación difícil. En ese momento no había ningún criterio de que había corrupción. Sí, ya venía de eso, ¿no? Entonces, para nosotros termina siendo importante eso. Entonces, si esos parámetros fueron para que se nominara en el siguiente tramo, queda demostrado de que el señor Luyo venía recomendado de una situación anterior, donde el APRA era gobierno. Entonces, ahí estamos demostrando no hubo ninguna irregularidad, hasta ese momento no había ninguna irregularidad en el desarrollo del tren eléctrico. Bueno, esa es una opinión suya, pero a la luz está demostrado que en esa época había una irregularidad. Porque si no, no habría pues todas las denuncias posteriores que fueron precisamente muchísimas, ¿no? Y que gran parte de los que se encontraban en la estructura del Estado ya lo sabían. Claro, los ciudadanos de a pie no estábamos enterados de lo que había pasado ahí, pero sí ocurría ya los casos irregulares en esa época. Entonces, estamos demostrando en este momento de que el señor Luyo es clave. Segundo, usted lo nominó porque ya había anterior una experiencia, a pesar de lo que ya había pasado. Y tres, que esa relación, ahora lo que nos faltaría saber es que el señor se diga ¿quién fue el que recomendó al señor el que firmó el memorándum? El señor, dijo usted el nombre Macá. El ingeniero Garnica. Garnica, ¿no? Entonces el señor Garnica, ¿quién le dijo al señor Garnica que él tenía que ir? Muchas gracias, colega Castro. Espero que haya servido un poco para poder seguir participando. Congresista Castro. Bueno, retomando el tema, señor Jorge Menacho, ¿a cuánto asciende los pagos por la coima, etcétera, etcétera? No le estoy diciendo que usted se ha llevado el dinero, por supuesto. Estoy preguntando a cuánto asciende. No tengo, por eso es público, ¿no? ¿Cuántos son lo de lo...?
lo de las cuentas. La verdad que no. Pero no lee ni los periódicos usted. Sí, pero no. Y es secretario general, ¿ah? Ha sido secretario general, parece que. Soy secretario general, he sido secretario general y responsable de los actos administrativos que he desarrollado. De las coimas, ahí están los montos, creo No, pero, no sé cuánto. Pero un secretario general tiene la costumbre de leer todo. Y verificar todas las cosas acá. Y en todo caso, a mí me parece extraño que hoy no sepa cuánto. Pero vamos a decirle que más se está hablando de 8 millones de dólares. Es lo que se... Ahora, congresista Castro, en todo si caso, no para que quede reportado acá, se han identificado pagos a las cuentas del banco de la banca privada de Andorra, a la empresa offshore Hispamar International Corp, desde la empresa offshore Ion Group, utilizada por el señor Cuba Hidalgo, por la suma de 6.25 millones de dólares. Otra transferencia por 449.872 dólares, lo cual haría 6.699.872 dólares para el señor Cuba. Para el señor... y además hay otra transferencia en Lugano, Suiza. En total tenemos ahí 7.033.107 dólares. Al señor Edwin Luyo hay un total de $500,000 por la offshore Juison International. Otra transferencia a la entidad bancaria Intelligo Bank por otro $500,000 y un tercer depósito de la offshore Oblong International por $700,000. Y una última de $1.230.000 en Credit Andorra. Esas son las cifras de los funcionarios que fueron designados en el tren eléctrico, obviamente designaciones por las cuales ahora estamos haciendo preguntas. Congresista Castro. Por eso es que... Perdón. Bueno, ya creo que primero nos pondremos de acuerdo. Es una cantidad muy alta. No, claro. Y usted ha sido secretario general. ¿Usted cree que dos personas, Cubas y Luyo, han tramado todo esto para llevarse estos más de 8 millones de dólares? Lo que se menciona en las investigaciones es así. No tengo otro criterio para pensar que es diferente, ¿no? Eso le corresponderá a ustedes como miembros de la comisión, tal vez llegar a un criterio y al Poder Judicial determinar exactamente lo que es. Parece que usted confía mucho en el Poder Judicial, siempre se refugia en el Poder Judicial. Es un poder del Estado tan respetable como está este. Bien, sí, pero hay muchas dudas al respecto, por eso que muchos se refugian ahí. Pero el tema es claro. Yo creo que nadie que esté en su sano juicio aceptaría que 8 millones lo van a maquinar, porque para sacarle 8 millones de dólares al Estado tiene que construirse algo, una organización al interior. Y de eso se trata, pero la organización, por eso vuelvo a insistir, lo poco que sabemos de investigación no puede ir hasta abajo, porque el portero no va a intervenir. Cuando roban los porteros o roban los niveles intermedios hacia abajo, roban pues 50.000 soles, hacen cosas de ese orden. Pero no son, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de dólares, señor. Eso no se pierde así nomás, eso tiene que haber gente de peso. Y usted ha sido, por eso... usted ha sido secretario general y ahora quiere, bueno, en todo caso quiere escudarse, lo que sea, pero al final de cuentas eso no resiste ni el menor análisis, ni el menor sentido lógico, porque es una cantidad astronómica. Y eso, si es que no tomamos en cuenta ello, esos son niveles de decisión. Para que se desaparezcan 8 millones de dólares, tenemos que ir a los niveles de decisión. No podemos ir, como dice, a los elementos periféricos. Yo simplemente, y segundo tema sobre esto, para hablar de 8 millones de dólares, yo voy a ir al portero, al vigilante. No, señor, converso con los de arriba. Es lógico. ¿Cómo voy a llevarme así 8 millones así nomás fácil? Parece que no tenemos todavía la dimensión de la cantidad de dinero que se ha desaparecido.
Nadie, no sé si aquí hay algún periodista de repente que hay, de repente nadie le creería eso. 8 millones de dólares no van a participar los peces flacos, los peces chiquititos. Es materialmente, señora presidenta, yo dejo constancia, la cantidad que se ha manejado y que se le ha robado al país es inmensa y requiere el concurso de toda una organización. No puede ser una ni dos personas. Y queda absolutamente claro que lamentablemente hay personas que han estado en el primer nivel de gobierno, en el primer nivel organizacional, porque se quiere decir aquí que estamos construyendo, se quiere siempre tratar de entender que hemos construido una pirámide, digamos, estamos especulando. No, esa es la pirámide organizacional del Estado. Tienes un presidente, tienes ministros y tienes hacia abajo el secretario general o en cada uno de los niveles correspondientes. Y ahí está el nivel de decisiones. No hay otro que tome decisiones. Si alguien lo llevó a Luyo es por algo. Si alguien lo llevó a Cubas es por algo. Porque ellos dos no han podido hacer esto, señor. Ellos dos solos no han podido hacer esto. Y en eso me ratifico una vez más. Y la cosa está entre 2 o 3 nada más. Se han perdido las cosas y está en solamente llenar algunos casilleros que ya todo está casi definido en este aspecto. Todas las investigaciones apuntan, pero usted no quiere colaborar una vez más, pero sabe el daño que le han hecho al país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Señor Menacho. Sí, presidenta. A esta sesión ha concurrido el señor Enrique Cornejo. ¿Perdón? A esta comisión ha acudido el señor Enrique Cornejo, su amigo y el ministro en la época en la que usted fue secretario general y además la persona de su máxima confianza en la gestión. Cuando estuvo el señor Cornejo acá, el congresista Mulder, y le voy a leer para ponerlo en contexto, le hizo una pregunta. Abro comillas. Lo que mucha gente se ha preguntado es cómo es que el señor Cornejo no pudo colegir o atisbar la calidad moral de su viceministro de Comunicaciones, del señor Luyo, que le manejaba el tema de inversión en el ministerio, del señor Miguel Ángel Navarro, que también fue detenido, de la señora Mariela Huerta Minaya, todos a su alrededor. El señor Cornejo le dijo lo siguiente: obviamente estas personas trabajaban, algunas de ellas yo no las he conocido, varias de las personas que han sido mencionadas no las he conocido antes del Ministerio de Transportes. ¿Aparecieron ahí o trabajaban antes en el Ministerio de Transportes? Y no fui yo, ni me corresponde como ministro entrar al detalle de qué personas entraban o no. Señor Menacho, ¿realmente las contrataciones todas estas contrataciones dependían del señor Garnica, como usted ha dicho? ¿Él era el que tomaba la decisión de la contratación y se las trasladaba a usted para que como mesa de parte simplemente ponga su visto bueno y decida su contratación? ¿Era así? Si me permite, la contratación no tengo la menor idea. La designación. Pues ellos ya eran contratados, ya eran funcionarios o trabajadores técnicos del sector. La designación, señor La designación, Menacho. es lo que... No lo sé, como le digo, yo no conocía a los miembros del comité cuando lo proponen. O sea, fue el señor Garnica entonces, el que... Garnica es el área usuaria. Garnica, cuando propone a Luyo, es en el tramo 2. En el tramo 1 es el área usuaria quien propone a los otros integrantes. Debo suponer que lo deben de haber comentado entre ellos cuando proponen. Como le digo, en el tramo 1, en la resolución viene debidamente visada y ahí viene la propuesta. Nuevamente, al señor Luyo, en el tramo 2 lo propone el señor Garnica, como dice usted, y usted decide su designación. Lo propone a su jefe, que es el director ejecutivo. Al señor Torres y el señor Torres a usted, y usted decide su designación. El señor Cuba. En el tramo 2. ¿Cuba? No. Perdón, el señor Luyo en el tramo 2. Pero para el tramo 1 el señor Luyo fue asesor a propuesta de sabe Dios quién, porque usted dice que no tiene el recuerdo. No, ¿Se designaban yo no sabía. asesores así? No, eso escapa a mi conocimiento. No tengo, como le digo, cuando se designan a los comités, ellos son autónomos y comienzan a trabajar
el proceso de licitación o concurso público. Ya. A ver, escapa a su conocimiento. Sin embargo, en el memo que usted ha hecho mención y que hemos leído y que usted quería leer también, hacen referencia a la experiencia del señor Luyo por haber sido asesor en el tramo 1. Yo no Entonces sabía no me puede decir usted ahora que desconocía que el señor había sido asesor, porque en el documento que respalda su recomendación o su propuesta para el tramo 2 hacen referencia a ese cargo como asesor. Claro, en ese momento lo que usted me pregunta es si yo sabía que él había sido asesor durante la etapa del proceso del tramo 1. Yo no sabía. Ya pero me entero, está en el documento que usted... Pero si ve la fecha del documento, se va a dar cuenta en qué fecha es que creo que es en abril del 2011 que cuando me hacen la propuesta, ahí mencionan de que trabajó en yo no sabía. Recién en ese momento, o sea, tendríamos que remontarnos a esa fecha, al abril creo que es del 2011. Él había sido ya asesor o había participado en asesorar el comité del tramo 1, no lo sabía. Yo como funcionario ya no puedo intervenir una vez que se designe. Y ahora recién me entero con la fecha de ese memorando. Claro, y ahora que usted sabía que venía esta sesión, que sabía que le íbamos a preguntar por el señor Luyo, ¿se preocupó por ver cómo es que el señor Luyo fue asesor o a propuesta de quién sin su designación? El señor Luyo es un personaje importante. Sabía que le íbamos a preguntar por él, está detenido, se le ha encontrado dinero en sus cuentas. Entonces imagino yo que por responsabilidad, porque sabía que usted iba a ser preguntado por su designación, ese es el tema que nos convoca, debería preguntarse cómo es que el señor fue asesor. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es de que era asesor. Me imagino que en su momento cuando se habrá presentado al trabajo, quienes lo evalúan son los jefes, los directores, los subdirectores ejecutivos de Provías. O sea, ¿cómo? No les sabría decir. Las designaciones, señor Menacho, ¿de quién dependían? ¿Del área usuaria solamente? La propuesta. ¿Y el señor Cornejo no tenía nada que ver en las designaciones, así como él ha afirmado ante esta comisión? A mí en ningún momento me sugirió lo único que nos decía era que había que trabajar en ese y en todos los proyectos porque teníamos que hacer gestión. Pero en ningún momento a mí me mencionó o me propuso a alguien como miembro del comité. Sin embargo, usted sí propuso a Munive. Sí. Pero a los otros no. No, como le digo, y ahí están los documentos en el expediente, está la propuesta por escrito de los respectivos jefes de área, ¿no? ¿Y no le correspondía a su persona, de conformidad con el artículo 10 del ROF, observar que esta norma se cumpla y verificar no solamente que venga la propuesta del área usuaria, sino que quienes son propuestos reúnan no solamente el hecho de no tener impedimentos, sino reunir las habilidades o requerimientos en términos de experiencia, capacidad y manejo para ejercer el cargo como miembro de un comité de selección? Precisamente eso. A quienes les compete verificar esas acreditaciones son a los jefes del área usuaria. Muy bien. Entonces, ellos eran los que proponían. ¿Y cuál era su nivel de responsabilidad? Se lo han preguntado acá varias veces, pero usted no responde. ¿Cuál era el nivel de responsabilidad del secretario general? No, yo en ningún momento he negado mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que he firmado. Yo no soy de los que eludo responsabilidad. Yo he sido responsable de haber designado a esos funcionarios. Que hayan cometido irregularidades posteriormente. Ok, entonces, digamos, usted es responsable de las designaciones de los dos miembros, de los dos grupos de comité de selección. Sí, claro. Correcto. Congresista Castro, creo que estaba pidiendo una interrupción. Congresista. Yo quisiera saber, por intermedio suyo, señora presidenta, y que el señor Jorge Menacho nos diga hacia cómo llega el señor Cuba también a ser parte importante dentro de todo esto. ¿Cómo llega a ser parte importante de esto? No lo sé. A mí, yo no conocía al señor Cuba, yo lo conocí en el Ministerio de Transportes, me lo presentó el ministro Cornejo, pero cómo llegó a involucrarse, creo que nos estamos enterando con las investigaciones, ¿no? Pero
No, yo no lo conocía de antes. Y bueno, y antes, ¿tiene alguna referencia que Cornejo tenía amistad muy antigua con Cubas? Sí, por lo que ya se explicó acá, creo que ellos tuvieron vinculación en algunos otros institutos anteriormente, pero yo, como le digo, no. Yo recién conocí a Cuba en el ministerio un día cuando el ministro me llamó para presentármelo y comunicarme que iba a ser asesor en el sector, y después llegó a viceministro, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia? Usted estaba hablando de que designaba según la experiencia, también el trabajo. ¿Qué experiencia tenía al respecto en trenes el señor Cubas? No, yo no designé a Cuba, el que lo designó fue o bueno, el ¿cómo usted nunca opinó en torno al señor Cubas? No tengo ¿Ningún tipo de relación? ¿Perdón? ¿No ha tenido nunca ningún tipo de relación con Cubas? Antes de conocerlo, no, ninguna. Yo lo conocí después que fuimos designados en el Ministerio de Transportes, como le menciono. El que me lo presentó fue el ministro, y primero fue asesor del gabinete y después ya el ministro tuvo los criterios para designarlo como viceministro de Comunicaciones. Adicionalmente esto, ¿usted tuvo algo que ver en todo caso en los viajes que tuvo Cuba como secretario general? ¿Se enteró de que él viajaba a diferentes lugares del mundo para ver casos de los trenes? Bueno, me imagino que si él iba en comisión, en funciones en comisión, eso lo ve el área administrativa, comprar los pasajes, los viáticos, pero como él, muchos funcionarios viajan por las diferentes funciones del sector, y eso lo ve las áreas administrativas, ¿no? Pero ¿no le pareció extraño usted hablando? O sea, ¿nunca se interesó en qué se había desempeñado anteriormente, en cuál era el trabajo que hacía Cuba, etcétera, etcétera? No, porque el señor Cuba es un hombre que tiene bastante experiencia en diferentes sectores. Es un profesional reconocido, hasta ese momento era reconocido en muchos ámbitos, precisamente por el de su desarrollo profesional, ¿no? ¿En qué campo se desempeña el señor Cubas? Yo he leído, o sea, ¿qué cosa es? Su currículum es muy vasto, muy amplio en diferentes sectores. Ha estado en la Municipalidad de Lima, ha estado... Pero ¿cuál es su carrera? Creo que es economista. Bueno, en todo caso, nos parece, particularmente a mí me parece extraño también que esos que siempre están en todos los puestos en el sector público, siempre terminan haciéndole daño al sector público. No hay nivel de especialización, y es lo que se ha demostrado, por lo menos en todo lo que hemos hablado. Por eso quería que usted nos confirme si tuviera algo, porque en las investigaciones que hemos realizado no tenía la experiencia en el campo de aplicación. Por eso nos parece extraño cómo se nombran a personas y han viajado por diversos lugares del mundo para ver estos... a Italia, me parece, también creo que ha viajado a Japón, a diversos lugares, de tal manera de ver estas cosas, ¿no? Y él no tiene vinculación, de lo que nosotros hemos logrado observar, que no está vinculado con ese campo de aplicación. Él era viceministro de Comunicaciones, creo que me parece. Con eso es suficiente, señora presidenta. Bueno, en todo caso yo nunca le di ninguna, no era mi competencia y no podía darle alguna comisión, o sea, no me competía. Correcto. Yo no estoy involucrado en ese tema, ¿no? Ese es el drama en todo caso que ha vivido también Cornejo, ¿no? Todo el mundo se escuda que si usted ha sido secretario general, era el hombre que estaba a oídos y era el hombre fuerte, llamémoslo así, Cornejo. En todo caso, Cornejo no sé qué pasaría, se habría equivocado, ¿no? Porque le han debido decir, usted tenía que inmediatamente estar detrás de cada una de las acciones que hacía, pero usted dice que no sabe nada. En fin, cada uno asumirá su responsabilidad, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Señor Menacho. Sí, presidenta. En diciembre del 2008, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Cornejo, su amigo, las primeras acciones en dicho ministerio que toma fueron designar a usted como secretario general, al señor Jorge Cuba como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿En diciembre fue? Diciembre del 2008. Sí, puede ser. Y al señor Jalmar Marangunich como director general de concesiones.
Esas fueron sus primeras acciones. Usted nos ha dicho que el señor Cornejo lo contrató a usted porque confiaba en usted, porque era una persona de su confianza. Y ya que era de confianza y era amigo y venía trabajando con él en varios sectores, díganos usted, ¿era política del entonces ministro designar en puestos clave a personas cercanas de su confianza y conocidos de él? Sí, yo me imagino que eso es un accionar normal en toda persona que desarrolla y ejerce un cargo. O sea, se rodea de las personas que conoce y que son profesionales y que considera que son las más idóneas. Entonces debemos colegir por su respuesta que el señor Cuba y el señor Marangunich eran personas cercanas y de confianza y conocidas, por lo tanto, en su experiencia y trayectoria por el señor Cornejo. Sí, claro, me imagino que sí. En todo caso, esa es una respuesta que la tendría que haber, o me imagino que la habrán formulado al ministro Cornejo, ¿no? El señor Cuba y el señor Marangunich iniciaron, como hemos dicho, como asesor y director general del MTC, pero más adelante ellos son designados como viceministros de Comunicaciones y de Transportes respectivamente. ¿Estos nombramientos fueron planificados anteladamente? Digamos, para que proyectos emblemáticos que querían impulsar ellos, como el del tren eléctrico, puedan ser impulsados con ellos como viceministros. No les sabría responder eso, o sea, puede haber sido coincidencia. Lo que sí es que cuando nosotros llegamos al ministerio había que hacer esa obra emblemática del tren, pero creo que Cuba fue, como le comenté, asesor del gabinete. Marangunich sí fue como director de concesiones, pero me imagino que las consideraciones del ministro habrán sido por un tema profesional, no creo que lo hayan nombrado ahí para luego... Era para todo, me imagino, ¿no? Por eso son profesionales, son viceministros. Cada viceministro desarrolla y ejerce las funciones de su viceministerio. Señor Menacho, de conformidad con el ya mencionado artículo 10, sobre el cual hemos discutido harto esta sesión, el secretario general es la máxima autoridad administrativa, asiste al ministro. Y en ese marco de actuación, en el mes de enero del 2009, usted designa a Santiago Chao Novoa como jefe de abastecimientos y servicios de Provías. No. ¿No? No. ¿No lo designa usted? No. Santiago Chao es funcionario de una unidad ejecutora que es Provías, que es un ente autónomo dependiente del sector. Quien lo debe haber designado es el director ejecutivo en esa época, creo que era Raúl Torres, ¿no? O sea, yo no lo designé en ese cargo, ¿no? ¿Y al señor Jorge Cuba como viceministro? No, eso lo designa el ministro con el presidente, ¿no? En el 2009, el señor Cuba entra a trabajar como viceministro. Usted sí designa y propone al señor Wilfredo Munive.